de las grandes deficiencias que realmente tenemos en nuestro país y en el mundo. La hermana argentina me pidió que agradeciera a toda la iglesia por las oraciones por su nieta, que ya está mejor. Yo personalmente doy gracias a todos ustedes por las oraciones por Edith, que estuvo ingresada esta semana en muy crítica condición. Y yo he tenido el privilegio de estar rodeado y avalado por dos grandes mujeres en mi vida. Una fue mi madre, que está con el Señor, y la otra es esta muchacha que está allí, que ha sido mi compañera por algo más de 50 años. Vamos a ver si el video ahora corre. Hey. Hi. 2 minutes. Thank you. Hi, good afternoon. Sorry about that. No worries. Hi, nice to meet you. Nice to meet you as well. Have you ever done one of these interviews over the camera before? No. Let me tell you a little bit about the job to get started with. It's not just a job, it's sort of probably the most important job. The title that we have going right now is Director of Operations, but it's really kind of so much more than that. Responsibilities and requirements are really quite extensive. First category for the requirements would be mobility. This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time, constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina. Okay. That's a lot. For how many hours? 135 hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, 7 days a week. I'm sure you'll have a chance from time to time to maybe just sit down here and there, yeah? You mean like a break? Yeah. No, there are no breaks available. Is that even legal? Oh, yeah, of course, yeah. Okay, so like no lunch? You can have lunch, but only when the associate is done eating their lunch. I think that's a little intense. No, No. that's crazy. Now, this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone that might have a degree in medicine, in finance, and the culinary arts. You must be able to wear several hats. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate throughout the night. Being able to work in a chaotic environment, if you had a life, we'd ask you to sort of give that life up. No vacations. In fact, Thanksgiving, Christmas, New Year's, and holidays, the workload is going to go up, and we demand that with a happy disposition. That's almost cruel. It's almost a very, very sick, twisted joke. Or when there's time to sleep or... Oh, no time to sleep. Yeah, well, all-encompassing almost. That's exactly right. 365 days a year? Yes. No, that's inhumane. That's very insane. The meaningful connections that you make and the feeling that you get from really helping your associate are immeasurable. Also, let's cover the salary. The position is going to pay absolutely nothing. Excuse me? No. Nobody's doing that for free. Yeah, pro bono. Completely for free. No! What if I told you there's someone that actually currently holds this position right now? Billions of people, actually. Who? Moms. Yeah. Yeah, moms. That's awesome. Oh! And they meet every requirement, don't Wow. Oh my god. Moms are the best! Yes, no pay, they're 24 hours, they're always there. Now I'm thinking about my mom. they? Yeah, what are you thinking about her? I'm thinking about all those nights and everything. Thank you so much for everything you do. I know it doesn't seem like I appreciate all of it, but I definitely do. So, Mom, I want to say thank you for everything that you've done. I love you very much. You've been there through thick and thin. My mom is just awesome. She's awesome. Nada más maravilloso sobre la faz de la tierra que mamá. Es la digna representación del amor de Dios. Nada igual el amor de Dios. Me emocioné mucho cuando oía a Maribel
hogar y la familia. Y les invito a abrir sus Biblias en 3 pasajes que vamos a estar considerando esta mañana. El primero de ellos es en el libro de Proverbios, capítulo 22, el versículo 6, que se leyó de manera devocional, o de manera esta mañana, en el orden del culto. Las madres son el eje mismo, el centro del hogar y la familia. Son tan importantes que realmente muchas de ellas hacen la labor de mamá y de papá. Difícilmente nosotros los hombres podemos hacer a la inversa el labor de mamá y ser al mismo tiempo padres. Pero damos gracias a Dios porque ellas sí son capaces de esto. Las madres siempre están sacrificándose, siempre están dando lo mejor de sus vidas. 9 meses en el vientre, con una enorme transformación química o biológica, y dando lugar a la vida, y luego van a amamantar y por todo el tiempo van a cuidar con un esmero que solamente ellas son capaces de. Nosotros los padres somos privilegiados. Alguien dijo en una oportunidad que Dios sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando creó a la mujer, porque si los hombres tuviéramos que parir, la raza humana se hubiera acabado hace rato. Normalmente estamos nosotros en el día del delivery, o sea, del parto, estamos en el cuarto esperando la noticia. En los Estados Unidos se acostumbra que los esposos pasen, o que los padres pasen. Ya están eliminando esta costumbre porque han comprobado que, lejos de ayudar, realmente daña no solamente al matrimonio, sino daña a la educación. Pero se cuenta de 3 padres que estaban en el salón de espera mientras sus esposas estaban en el salón de parto, y salió una enfermera y le dijo a uno de ellos: mira, te felicito, acabas de tener 2 twins, o sea, mellizos. Y el hombre le dijo: bueno, qué coincidencia, porque yo trabajo para los Minnesota Twins. Al ratico salió otra enfermera y llegó a donde estaba el otro hombre y le dijo: oye, te felicito, acabas de tener trillizos. Y dijo: qué coincidencia, porque yo trabajo para la compañía 3M, o sea, 3M. Y el tercer hombre vio salir a la enfermera y se tiró en el suelo. Y todos corrieron a preguntarle: oye, ¿estás enfermo? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que tienes? Nada, qué coincidencia. Imagínense que yo trabajo para la compañía 7-Up, para la compañía 7 y ya. Las madres son maravillosas, son el centro mismo de nuestro hogar. Pero una de las grandes deficiencias, no de las madres, sino del mundo y de la nación, es dar lugar, el lugar que debemos dar, la importancia que debemos dar al hogar y a la familia. Aún dentro de las iglesias, resulta que en muchas oportunidades se le da poco realce y poco valor al hogar y la familia. El plan de Dios no es ese. El plan de Dios está expresado para el hogar y la familia aquí en Proverbios 22:6, para los padres. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y si usted va a los originales, va a encontrarse que la palabra que aquí se traduce instruye significa entrena, entrénalo, prepáralo para la vida. No solamente te ocupes de la mente, o no solamente te ocupes de los sentimientos, sino entrénalo en todos los aspectos de su vivir. Enséñalo a cómo comportarse en diferentes ocasiones. Muéstrale sus responsabilidades, los peligros y cómo evitarlos. Y muéstrales también las grandes bendiciones que hay de andar en los caminos del Señor. Como padres tenemos la responsabilidad de entrenar a nuestros hijos, físicamente, mentalmente, espiritualmente.
En este estado donde hay tantas piscinas, tanto mar, tantos lagos, tantos ríos, es indispensable que los padres entrenen y los abuelos estén preocupados de que sus hijos y sus nietos estén bien entrenados en la natación. Entrénalo para que realmente puedan hacerle frente a todas las posibilidades de la vida y peligros de la vida. En aquellos hogares donde hay armas, entrena a tus hijos, no para que maten, sino para que eviten el peligro de utilizar el arma inadecuadamente, hiriéndose ellos o hiriendo a alguna otra persona. Nosotros los americanos tenemos la mala costumbre de que cuando necesitamos una cosa no nos importa cómo vamos a pagar o lo que vamos a pagar. Es por eso que en todas las estaciones de gasolina hay un convenience store. Allí usted, si necesita una Coca-Cola, allí la puede encontrar, y la mayoría va allí cuando necesita algo y va a pagar el doble o el triple de lo que normalmente pagaría, pero no importa, lo necesito, aquí está y yo lo pago. Y es que, mis amados hermanos, no hemos sido entrenados en una buena administración de nuestra economía. Hemos sido entrenados en satisfacer todos nuestros gustos, en satisfacer todos nuestros deleites, en el feeling más que en la responsabilidad. Y es por eso que usted ve un desastre económico desde la base del hogar y la familia hasta la nación y el Capitolio Nacional y la Casa Blanca. Porque no somos buenos administradores, no hemos sido entrenados ahí. Enséñales a cuidar de ellos física, emocional y espiritualmente, a proporcionarles una educación integral del alma, la mente y el cuerpo. Una de las cosas que yo doy gracias a Dios en los tiempos modernos es por la existencia de la tecnología. Qué bonito, ¿verdad? Aquí veíamos a una hermana que ahorita, mientras los niños estaban aquí cantando, tenía una tableta y con la tableta le estaba tomando fotografías, y es la época de los grandes adelantos electrónicos. Pero enseña a tus hijos. Algunas veces lo que pasa es que los hijos tienen que enseñar a los padres, ¿verdad? Pero aprende. Si tú no sabes, no dejes que tus hijos vayan delante de ti en el conocimiento de estos equipos electrónicos, porque pueden ser muy útiles, pero pueden ser muy peligrosos para ellos y para el bienestar de toda la familia. Enséñales cómo usarlos, pero lo que también es muy importante, dónde usarlos. ¿Saben qué? Una de las quejas dentro del pastorado es que mientras los pastores predican, la inmensa mayoría de la juventud y de la niñez en las iglesias, ¿saben qué está haciendo? Texting, o mirando simplemente en un iPad o en un teléfono o en una tableta alguna cosa, algún juego, alguna cosa. No es la hora. Enseña, educa a tus hijos de que cada cosa tiene su momento. En un survey que se hizo hace poco por una universidad de las más prestigiosas en los Estados Unidos, se llegó a la conclusión de que el alto rate del crimen en los Estados Unidos se debe nada más y que nada menos a la falta de un debido entrenamiento moral en los hogares, y sobre todo en la edad de 0 a 6 años en nuestros niños. Si usted lo duda, piense en lo que hace un bebé, un niño de un par de años, cuando está con un grupo de amiguitos y hay juguetes, y él se va a dar cuenta de que realmente necesitamos entrenar espiritual y moralmente a nuestros niños, aún desde la cuna. Si usted lo pone allí con otros niños y muchos juguetes, el niño va a decir: si me gusta, es mío. Si está en mis manos, es mío. Si te lo puedo quitar a ti, es mío. Si lo vi primero, es mío. Y por ahí pudiéramos seguir, mis amados hermanos, analizando el comportamiento de la niñez en el mundo.
en los momentos actuales. Educar a los hijos y a los nietos. Hay una ley que se llama Buck Law y dice, si tú crees que educar es costoso, prueba lo costoso que resulta la ignorancia. Si tú crees que dar educación y disciplina a tus hijos mientras ellos están chiquitos, prueba lo que ha pasado en la vida de todos aquellos hombres y mujeres que crecieron en hogares rotos, sin disciplina y sin autoridad de ninguna clase. Verás el desastre. Dice en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 a 9, y estas palabras, dice Dios, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las darás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Una de las cosas que yo siempre me ha preocupado mucho y he tratado de estudiar el fenómeno es el gap existente en las iglesias entre los adultos y la juventud. En casi todas las iglesias hay una generación faltante. ¿Qué es lo que ha pasado? Es que en muchas ocasiones, mis amados hermanos, nosotros los adultos, los padres, los adultos de la casa, hemos fallado en transmitir los principios morales y espirituales de la palabra de Dios. Muchas veces, en lugar de hablar de la palabra de Dios y de tener el culto de familiar, nos ocupamos quizás de criticar al pastor, o de criticar a los jóvenes, o de criticar a los ancianos, o de hacer algún comentario delante de los hijos, y entonces estamos haciendo daño. Dice W. Penn, los hombres generalmente tenemos más y mejor cuidado de nuestros caballos que de nuestros niños. En segundo lugar, mis amados hermanos, te invito a abrir tu Biblia en Éxodo capítulo 20, versículo 12. El plan de Dios para los hijos. El plan de Dios para los padres es que les entrenemos integralmente, ¿sí? Espiritual, emocional y físicamente. Ahora, ¿cuál es el plan de Dios para los hijos? Dice en Éxodo 20, 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y solamente honramos a alguien cuando vivimos de manera que añadimos prestigio a esa persona. Cuando nos conducimos de manera que le añadimos prestigio al apellido o al nombre que representamos. Solamente honramos a Cristo cuando en la calle nos conducimos y nos comportamos de manera que el nombre de Cristo sea exaltado. Igualmente pasa con nuestros padres. Dice un refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Dice en Efesios capítulo 6, verso 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y yo no voy a hacer mucho énfasis en la promesa, que es real y verdadera. Si usted estudia la economía del mundo, se va a dar cuenta que aquellas naciones como la nuestra, en donde los ancianos son delegados a un tercer lugar, donde los ancianos son puestos en un home o en un living facility, donde los ancianos son disminuidos en su categoría, donde los ancianos son relegados a un lado. La economía y las bendiciones de Dios es como si de repente se hubieran detenido en el aire. Están allí esperando un cambio. Pero si usted va a todas las naciones del Asia, donde los ancianos son venerados y tenidos en alta estima, aun cuando no son cristianos, va a encontrar grandes bendiciones y prosperidad económica. Una de las cosas que en estos días me asustó y me alarmó es el estudio que salió acerca de cómo la China actualmente va a ser la primera potencia mundial económica,
desplazando a los Estados Unidos de América. Y usted se pregunta, bueno, ¿y qué ha pasado? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué? En la China, los ancianos, aunque estén ya totalmente inútiles, son tenidos en alta estima, venerados y conservados hasta el fin de sus días. La mayoría de los ancianos y de los padres muchas veces estamos o están solos, abandonados por sus hijos. Conocimos a una hermana y fui pastor de ella que por 35 años nunca recibió una carta de su hijo. 35 años. Lamentablemente él murió en New Orleans con Katrina y tampoco ella recibió nunca una carta. Una anciana estaba en la estación de correo para comprar sellos en la cola, en la línea, y alguien le preguntó, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Solamente estampas, estampillas? Sí, no, solamente una estampilla. Y le dijeron, bueno, usted puede ir a la máquina. Allí está la máquina y no tiene que estar en esta larga fila. Y él dijo, no. El problema es que la máquina no me pregunta cómo anda mi artritis, ni cómo me duelen mis pies. Y yo quiero ir allí a donde hay alguien que me pregunta y se interesa por mis dolores y por mis penas y mis preocupaciones. Y esa es una necesidad, mis amados hermanos, de los ancianos. Honrar a papá y a mamá, no solamente es papá y mamá biológico, sino a todos aquellos que están en esta categoría de alguna manera. El vocablo honra en hebreo, que se traduce aquí honra, significa levanta, cárgalo física y espiritualmente. Cuando no puede, cuando ya está anciano, cuando sus fuerzas faltan, cuando la economía le va mal, cuando algo pasa, no le abandones, no te desligues, cárgalo en tus brazos hasta que el Señor lo lleve a su presencia. En el libro de Génesis hay uno de los casos más elocuentes, y es el caso de José. José, vendido por sus hermanos, próspero en Egipto por años y años. Cuando sus hermanos finalmente lo encuentran y Jacob va al encuentro de José, hay una escena que a mí me conmueve. Y es cuando Jacob ve por primera vez a José. Jacob se tira a los pies de José, su hijo, y dice allí la palabra de Dios: y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Lo hizo pues acercarse a él y le besó y le abrazó. Dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Y aquí viene lo que a mí me enternece. Entonces José lo sacó de sus rodillas, lo levantó. Y lo que más es más hermoso en toda esta historia es que José, quien había recibido tanto daño de la familia, no solamente levantó a su padre en aquel momento, sino le sostuvo por años y años. Dice un comentarista que cuando José se inclinaba delante del faraón, él podía ver allí a un siervo, a un importante empleado del gobierno, reconociendo al príncipe de la nación. Cuando José se inclinaba delante de Dios para orar, él podía ver allí a un hombre inclinado y reverenciando al creador del universo. Pero cuando él veía a José arrodillado allí delante de su padre, en presencia de sus hermanos que tanto daño le habían hecho, él podía ver a José en el más grande nivel humano que pueda existir sobre la faz de la tierra. Hace un tiempo una anciana de 80 años, en su cumpleaños número 80, llamó a un abogado para que le hiciera su último testamento. Y llamó al rabino, y el rabino le preguntó: ¿cuál es la primera cosa que quieres lograr? ¿Qué es lo que quieres? Bueno, que me quemen, dijo la señora. Y en segundo lugar, tengo algo más que pedir. ¿Qué es lo segundo que quieres?
que mis cenizas sean regadas en el pueblo donde viven mis hijas. Y entonces el rabino le preguntó, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué quieres que las rieguen desde un avión donde viven tus hijas? Dice, porque así será la única vez y la forma en que mis hijas me visitarán todos los días de mi vida. Hace poco también, y no es invención, en el Japón dos mujeres fueron a la policía de su pueblo para reportar que su padre estaba perdido. Y la policía comenzó las gestiones buscando al padre perdido de estas dos señoras. Y lo encontraron. Lo encontraron muerto en la cama. Pero lo terrible del caso es que cuando analizaron el cuerpo, hacía 10 años que había muerto. Y esto, mis amados hermanos, solamente es un pálido reflejo de cómo realmente la ancianidad necesita, los padres necesitan del cuidado de sus hijos. En tercer lugar, quiero hablar acerca de la importancia, el plan de Dios para los esposos en el matrimonio. Dios tiene un plan específico, un plan muy preciado para cada uno de nosotros como esposos, como padres, como hijos. Dice allí en Efesios, dice, soportaos los unos a los otros. Maridos, los maridos son, dice la palabra, que el marido es cabeza de la mujer. Y a nosotros los hombres nos gusta, qué bueno, tienes que respetarme, aquí yo soy la cabeza. Pero ¿sabe lo que significa? Que el marido es responsable delante de Dios de todo lo que pasa física, o sea, material y espiritualmente, de todo lo que pasa en el seno y en el hogar, en el seno del hogar y de la familia. El plan de Dios es no que nosotros nos creamos los mandamás y los que merecemos todo, sino que seamos los líderes espirituales, seamos los sacerdotes, seamos los que guiamos realmente a la familia, seamos el ejemplo. Pero cuando un padre realmente no anda bien, cuando anda haciendo cosas indebidas, no está haciendo el ejemplo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y cuando pensamos en lo que hizo Cristo por la iglesia, nos damos cuenta de lo que nosotros tenemos que hacer por nuestras esposas. Dice que Cristo por la iglesia murió, se entregó. Y cuando un hombre, mis amados hermanos, un esposo no es líder en la casa, en la familia, cuando no es capaz de quitarse a sí mismo para dar prioridad a los derechos de la esposa y del resto de la familia, entonces ha dejado de ser el líder. Y es por eso que encontramos algunas veces a muchas mujeres que la gente del mundo puede criticar, pero que nosotros comprendemos que ellas son el líder, constituyen el líder de la casa. ¿Saben por qué? Porque porque el esposo ha abandonado su verdadero lugar y su verdadera posición. Dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Yo quiero que me levante la mano aquí en esta mañana el matrimonio que nunca ha tenido diferencias. No hay, ¿verdad? Yo quiero que aquí me levante la mano el matrimonio, la esposa que diga que su esposo es perfecto. No la obligue, que es cierto. Y yo quiero que me levante la mano aquí el esposo que diga que su esposa es perfecta. No lo hay. Nadie es perfecto. Una anciana le preguntaron, bueno,
¿Cuál ha sido el secreto de que por 65 años se han mantenido en el matrimonio? Y bueno, solamente ha habido un secreto. Es que el día que nos casamos, yo me hice la idea allí de contar las 10 faltas más graves que yo podía encontrar en mi esposo. Y cada vez que él hacía algo mal, le decía, menos mal que esta es una de las 10. Porque nadie es perfecto. Todos nos equivocamos. Todos en alguna oportunidad hacemos cosas indebidas. Todos necesitamos de vez en cuando decir, mi amor, me equivoqué. Qué difícil, ¿eh? ¿Verdad? Mi amor, me equivoqué. Perdóname. Tú tenías razón. Generalmente las mujeres son más sabias que nosotros y nosotros más ofuscados. Y es que el cerebro de nosotros nada más funciona la mitad, el de la mujer funciona completo. El plan de Dios para la familia. Padres, entrenen a sus hijos en la obediencia, la disciplina, en la palabra de Dios, en los valores y principios. A tomar decisiones, que aprendan a tomar decisiones no por lo que sienten, sino por los principios que tienen. El día que nuestras familias y nuestros hijos tomen decisiones por los principios y no por el feeling ni por lo que me conviene, el mundo y sus vidas van a cambiar. Hijos, el plan de Dios es que ustedes honren a papá y a mamá, es decir, lo carguen, lo soporten. Y la palabra soportar puede ser entendida en dos direcciones. Te soporto porque no me queda más remedio. No solamente es que lo comprendas en sus errores, sino que también contribuyas a su bienestar físico y espiritual. Esposos, vivid sometiéndoos unos a otros. Ni yo soy mayor que ella, ni mejor que ella en el hogar delante de Dios, ni ella es mejor que yo delante de Dios. Somos uno. Por eso dijo el Dios cuando creó al hombre, y serán los dos una carne. Bendecido sea Dios por las madres y por los padres y por los hijos. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios por la existencia del hogar y la familia, donde Cristo es el centro y la palabra de Dios es la fuente de inspiración y disciplina. Que el Señor los bendiga. Amén. En verdad que hubiéramos querido que siguiera hablando. Amén. Ahora me recordé de mi abuela, doña Eugenia García, 17 hijos, en Baracoa, en el monte, un lugar recóndito de Oriente, Cuba. Sin televisión ni luz. Sin televisión ni luz, ni el cine sonoro. Pero ella los enseñó a todos a leer, a escribir y a leer la Biblia. Eso ella se lo enseñó a todos. Bueno, hermanos, vamos a cantar Loor por las Madres, el himno número 408. Y seguidamente el hermano Estornel, que ha sido el artífice de este programa, nos despedirá en oración. Nos ponemos de pie, hermanos, vamos a cantar, puestos de pie, el último himno, Loor por las Madres. Oh
esta mañana, Señor, de poder haber honrado a nuestras madres aquí. Me he sentido en esta mañana emocionado cuando vi tantas madres aquí. Que Dios las bendiga a todas. Le doy gracias también al Señor por los caballeros que nos ayudaron en este trabajo de hoy, por los jóvenes y por los niños, por el Pastor Ortiz que nos ha dado esa palabra en esta mañana. Te doy gracias, Señor, y hoy me siento yo, Señor, emocionado cuando hablo de las madres, porque tuve una que fue muy buena conmigo. Yo le doy gracias a Dios por habérmela dado, y también por tener una en mi casa que ha sido una verdadera madre. Gracias, Señor, en esta mañana. Que tengan un feliz día todas esas madres y todas estas familias en el día de hoy. Que Dios los bendiga a todos. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.